Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la fe. La escritura dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pude, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrán más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, para establecer lo postrero, en lo cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Aquí queda claro qué fue lo que fue abolido de la ley de Moisés, todos los sacrificios y rituales que antes había. Todo eso fue cubierto con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha solo una sola vez. De ahí para acá, ¿qué tenemos, hermanos? ¿Qué tenemos? ¿O con qué contamos? Con la pura fe y nada más. La fe y la obra es la que tenemos ahorita para creer y seguir a nuestro Señor Jehová. Dice la escritura, sigue diciendo: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es
por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos el amor y las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que pasa, hermanos. Si una vez nosotros, entendiendo la Escritura y conociendo la enseñanza, y habernos bautizado en el nombre de Jehová, y pecamos deliberadamente, eso es lo que queda: una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar. Por eso la fe debe de ir acompañada de obra. La fe sin obra es vana, y las obras sin fe también son vanas. Dice: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo? El que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Empero, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque mis prisiones también os resististeis conmigo, y el robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa, hermanos, la promesa se logra solamente haciendo la voluntad de Dios.
no nada más con decir creemos en Dios, porque la fe, cuando se queda solamente en los labios, es vana también. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe. El justo, hermano. ¿Cómo se es un hombre justo? Haciendo obras justas, haciendo acciones justas. Dice la Escritura, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, los anteriores a nosotros, hermanos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel obedeció a Dios. Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio a sus presentes. Y difunto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida, como tierra ajena, mejorando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor del cual es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel
el que lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tiempo tenían para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había emparejado ciudad. Por fe, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esau respecto a cosas que habían de ser. Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no le tocase. Por eso pusieron y marcaron las puertas con sangre por fe. ¿Para qué? Para que sus primogénitos no fueran tocados. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, la cual probando los egipcios fueron sumergidos,
Así también, por fe, cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gadeón, de Barak, de Samsón, de Jefte, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, transformaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados y nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros caminos desmayando, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota
a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo de Dios, Dios se os presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castigará? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces luego sois bastardos y no hijos. Y es así, hermanos, como el pueblo de Dios ha sufrido por fe, y también por fe han tenido recompensas por ser hombres justos, por ser hombres agradables al Señor. ¿Dónde está la fe actual? ¿Dónde queda la fe actual? ¿Es parecida a la de nuestros antiguos? No, en nada. Mucha de la fe actual es solo de boca y no de corazón ni de alma, porque es una fe falta de obra. Es una fe que se habla con lengua lisonjera, porque ahorita decimos creemos en Dios y volteamos y pecamos con palabra, con acto, con pensamiento, y se nos olvida inmediatamente lo que acabamos de decir. ¿Y qué dice el mundo? El mundo dice que la fe es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas o de comportamiento social e individual, y una determinada actitud virtual puesto en la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. También dicen que es una virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Eso es lo que significa la fe para el mundo. Pero nosotros, ¿en qué radica nuestra fe? Primero, como dice la Escritura, creer y amar a vuestro Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. No dice con tu boca, en ningún momento dice con tu boca. Entonces, ¿cómo le hemos de amar con nuestra alma y con todo nuestro corazón? Llenándonos de bondad, llenándonos de misericordia, llenándonos de obras justas, de actos justos, de doctrina, de toda la enseñanza de Dios. Eso es tener fe. Ahora, preguntémonos, ¿tenemos fe? ¿Así somos en realidad? Entonces, hay que poner por práctica la obra y no solo las palabras. La boca puede decir muchas cosas. ¿Dónde vamos a aplicar la fe?
¿dónde vamos a hacer la justicia? Primeramente con nosotros mismos y después con los impíos. Si uno vive aquí, uno vive en el mundo, uno se topa con personas no creyentes, pero sabemos, como la Escritura lo dice, que esas personas solo tienen vida carnal, solo tienen una vida. Por eso dicen, como les he dicho en otras ocasiones, dicen, vamos a vivir la vida, vida solo hay una. La Escritura dice que cuando haces bien con el enemigo, acumulas más perdición para él, y para ti es más grande la gracia. Pero aún así, todos estamos faltos de la verdadera fe que pide nuestro Señor. No podemos vanagloriarnos de decir que tenemos suficiente fe, porque entre todos nosotros sabemos que la obra es muy poca. Yo veo de esta manera que llevo un conjunto de ovejas y los llevo por un camino largo, hermanos, un camino largo, reverdeciente de pasto, y al final puedo ver desde aquí una enorme puerta grandísima esperando a todas esas ovejas que llevamos de la mano. En donde esa puerta es la promesa de Dios, la entrada al reino de los cielos, y este pasto tan verde frente de nosotros hasta el final es el alimento y la palabra de Dios y la doctrina, la cual no debe de faltar y que hasta ahorita no les ha faltado. Pero también veo a los lados de este camino tan verde y hermoso, veo un camino contiguo a mi izquierda y otro a mi derecha del camino que llevamos, el cual es un camino o son caminos desérticos, llenos de inmundicia, llenos de podredumbre, llenos de basura, llenos de iniquidad, llenos de pecado. Y tiene la misma distancia que este camino verde y saludable, pero la puerta que está al final de ellos dos es tan pequeña y tan diminuta que no se logra ver. Pero estas ovejas pareciesen que van ciegas y se desvían y no ven lo verde del pasto que está enfrente de ellos, y les atrae el olor de los caminos contiguos
y se desvían y prueban y comen más de lo del otro camino y muy poco de este camino verde. Porque mirad que este camino lleva unos cuantos y los de los lados llevan inmensidad de gentes que llevan sus aljibas o sus bolsos, muchos de ellos llenos de obras, y que llevan mucha fe y creencia, y por el simple hecho de haber seguido mandamientos y enseñanzas de hombres y no de la Escritura tal y como se menciona, son desechados. Y vosotros que tenéis la verdadera doctrina tal cual como lo describe la Escritura, ¿no lo entendéis aún? Es por eso que os ruego una vez más, analicémonos cada uno de nosotros y vea qué tanto verdaderamente está fortalecido en la fe, no nada más de palabra y de decir yo creo a Jehová, porque de tales hay muchos y que verdaderamente completan las cosas con obras y aún así son desechados. Y más aún en estos tiempos de tanta maldad y tanta injusticia y tanta contaminación carnal. Es por eso que vuestro Dios, cansado de tanta maldad, castiga hacia el mundo. Analícese cada uno y vea sus obras para que complementen su fe y la fe se traspase de la boca al espíritu y al corazón y pueda ser digerida y retenida en el cuerpo espiritual y no en el carnal. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Dios los bendiga y los cuide. La próxima semana les estaré pasando la siguiente enseñanza. A continuación les dejo otra alabanza como en las enseñanzas pasadas. Cuídense mucho. Esta alabanza se llama Jesucristo, Luz Divina. Vengan todos mis hermanos, demos gracias al Señor, que estamos reunidos todos en nombre del Salvador. Jesucristo, eres mi guía, mi divino Salvador. Cuando no te conocía, no sabía que eras amor. Pero ahora te conozco y le doy gracias a Dios, porque en ti lo tengo todo, mi divino Salvador. Y yo quiero para siempre tu palabra obedecer, porque en ti lo tengo todo, haz que pueda serte fiel. Eres tú mi buen pastor, yo contigo
siendo tú hijo de Dios, sin tener ningún pecado, y por este pecador fuiste tú crucificado. Hoy que fuimos bautizados en tu nombre, mi Señor, para perdón de pecados y que andemos en tu luz. Ahora todos mis hermanos demos gracias al Señor y pedirle para siempre su sagrada bendición. Jesucristo, eres mi guía, mi divino Salvador. Cuando no te conocía, no sabía que eras amor. Pero ahora te conozco y le doy gracias a Dios, porque en ti lo tengo todo, mi divino Salvador.